Bien, nos vamos a la revisión de la información 10:35 en torno a la mega reforma y lo haremos en la siguiente entrevista de esta mañana. Pablo Badenier, ex ministro de Medio Ambiente, está con nosotros a esta hora. ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas Gracias. gracias por la invitación, Sebastián. Gracias por estar con nosotros. Pablo, bueno, esta mega reforma que tiene un fuerte componente tributario, tiene también otros aspectos de corte medioambiental que son bien interesantes y que queríamos conversar con usted porque esos asuntos ya se revisaron esta semana en la Comisión de Medio Ambiente precisamente. ¿Cómo ve a su juicio el conjunto de medidas, luego podremos profundizar en algunas, pero el conjunto de medidas medioambientales que están incorporadas aquí? Mira, efectivamente, Sebastián, hay un conjunto de medidas. Ujú. Muchas veces esto retomar los gastos de las RCA anuladas como que de alguna manera ensombrece las otras, ¿ah? Ajá. Hay otros elementos que es importante poder conversar. Participé en la reunión del lunes que fui invitado por la Comisión de Medio Ambiente del Senado y yo, en términos así como bien generales, Sebastián, yo las calificaría como bastante innecesarias. Ajá. Hoy día se discute en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, una reforma al CIA que básicamente contiene las mismas normas. Creo que es el lugar más adecuado para discutir la modificación del sistema de evaluación de impacto ambiental en una discusión, yo diría, bastante avanzada, con un texto que derivó la propia Comisión de Medio Ambiente del Ujú. Senado, y ahí se abordan, a mi juicio, de una mejor manera, en un diálogo, yo diría, más de especialistas, las reformas que requiere el sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, perfectamente podría darse esa discusión, no en esta ley miscelánea de manera tan apurada, una Ajá. discusión, yo diría, de bastante mala calidad, y retomar la discusión de la modificación del sistema de evaluación de impacto Pablo, ambiental. ¿y por qué cree que el gobierno decidió tratar este tema también en el contexto de esta mega reforma y no haber generado cambios o modificaciones en el proyecto que ya está en curso? Mira, básicamente por esta idea probablemente del ministro Quirós de insistir en las RCA que se anulen y generar un incentivo para que esos gastos que eventualmente tienen los titulares puedan ser restituidos por parte del Estado. Creo que es la única idea Ujú. nueva que incorpora este proyecto de una manera tan particular y que absolutamente todo, Sebastián, yo he seguido esta discusión, yo no conozco especialistas en evaluación ambiental que esté de acuerdo con esta idea. Yo creo que genera unos efectos bastante dañinos Ujú. para el normal funcionamiento del sistema y por el contrario, creo yo que es un gran incentivo probablemente para rechazar proyectos. Ajá. Creo que eso es lo que hoy día recibe el mundo de los evaluadores del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Y por qué, Pablo? Imagínate, Sebastián, de aprobar un proyecto y esa aprobación de proyecto se haga con determinadas condiciones, probablemente proyectos más difíciles de evaluar, que estén en la frontera. Hoy día el evaluador tiene un gran incentivo para rechazar ese proyecto, Ujú. porque si ese proyecto se aprueba y finalmente se anula en los tribunales de justicia, figúrate lo que significaría eso para el Estado y para el propio servicio de evaluación ambiental. Mm. Pablo, en ese sentido, el objetivo de este punto en particular, de indemnizar a las empresas, es dar más certeza jurídica. Es lo que planteaban también desde el gobierno para impulsarla. ¿A su juicio eso no se consigue entonces con esta propuesta? No se consigue y no solamente yo lo planteo, Sebastián, en la propia reunión del día lunes se recibieron desde el profesor Jorge Bermúdez, el profesor Sí. Ferrada, ex ministros del Medio Ambiente, y te reitero, yo no he escuchado a nadie decir que esté Ujú. de acuerdo o que es una buena idea. De hecho, el ministro reconoció tampoco que no hay experiencia internacional sobre esto. No hay ninguna experiencia y además, Sebastián, yo creo que son casos probablemente contados con los dedos de una mano. Mm. Entonces, estamos de alguna manera, como se dice coloquialmente, rascando donde no pica. Ujú. Probablemente va a ser un instrumento escasísimamente utilizado y no obstante hay modificaciones o ajustes que hacerle al sistema de evaluación de impacto ambiental que sí es relevante sostener esa discusión y modificar las regulaciones que así lo requieran. Ajá. Estamos con Pablo Badenier, ex ministro de Medio Ambiente, aquí en CNN Chile Radio. Pablo, de hecho, llamaba mucho la atención que la SOFOFA, que participó también de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado, y la CPC, entiendo que también planteaba algo similar, tampoco estaban muy de acuerdo con esta idea, en parte por los efectos que usted mencionaba.
¿Cómo interpreta eso al final? Que el gobierno No, insista con esta propuesta sin que haya mucho respaldo de expertos y tampoco ni siquiera de los potenciales beneficiarios. mira, muy buena tu acotación. Efectivamente, ni la SOFOFA ni la CPC están de acuerdo incluso con esta medida que tiene que ver con indemnizar a los gastos de los titulares por RCA anulada. Yo creo, Sebastián, que de alguna manera ese tema hoy día actúa de alguna manera como cortina de humo. Ujú. Hay otras modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental o a la institucionalidad ambiental que a mi juicio no han tenido la discusión debida porque muchas veces este tema de alguna manera lo eclipsa. ¿Ah? Y probablemente creo yo que finalmente esto va a ser una materia que se va a negociar y que finalmente no va a estar incorporada en la ley que se aprueba. Ujú. Pablo, el tema que mencionabas, el tema central en este asunto, en materia medioambiental, digo, es el de dar certeza a los privados. El mundo empresarial reclama este como el asunto central. Si es que hay que avanzar en alguna línea, es este, el de la certeza legislativa, el de los tiempos de tramitación de los permisos, lo que se ha englobado en el concepto de permisología, pero son varios puntos distintos, como un asunto urgente, incluso más importante que la disminución del impuesto corporativo. Lo dicen distintos estudios. Estaba revisando Sí, datos de uno de la Asociación de Auditores Externos de Chile que mencionaba precisamente este como un factor de riesgo también muy importante para las empresas. Dicho sí. eso, este proyecto con los conceptos y puntos medioambientales, ¿resuelve eso? ¿Avanza en esa línea? No, no lo resuelve ni lo aborda. Por eso creo que es importante, Sebastián, poner la atención también en la modificación al sistema de evaluación de impacto ambiental que está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde, por ejemplo, entre otras cosas importantes desde el punto de vista de certeza, Ujú. es cómo se resuelven los recursos de reclamación. Esos recursos de reclamación que hoy día resuelve el Comité de Ministros, Sí. y si eliminamos el Comité de Ministros, finalmente, ¿quién los resuelve? Probablemente ahí está el nudo de la discusión de certeza jurídica de los proyectos más controvertidos, de los proyectos de mayor envergadura y que ha existido efectivamente una controversia de cómo los puede resolver el Comité de Ministros. Ujú. Probablemente hacer uso de los tribunales ambientales de manera directa y no a través del Comité de Ministros puede ser una medida que dé certeza jurídica, pero también certeza técnica de que las materias que se reclaman son bien abordadas en estos proyectos que son reclamados. Ujú. Ahora, Pablo, si vamos a ese proyecto, ¿cómo ve usted que se está proyectando esa tramitación? El avance en la discusión, considerando además que está en segundo trámite. Mira, yo lo veo bastante bien, Sebastián. Yo también he tenido la oportunidad de participar de esa discusión. Sí. Yo diría que desde el punto de vista institucional hay dos grandes cosas, la eliminación del Comité de Ministros y la eventual eliminación de las comisiones regionales de evaluación, que Ujú. apuntan a lo que tú señalabas, mayor certeza a la hora de calificar los proyectos, mayor certeza a la hora de resolver los recursos de reclamación. Creo que hay algo bien sustantivo y creo que hay un buen ánimo de llegar a acuerdos también Ujú. en la Comisión de Medio Ambiente. Yo ahí, por ejemplo, destaco que el gobierno actual no retiró el proyecto de ley de modificación del CIA del gobierno anterior. Ujú. Creo que ahí hay un ánimo mucho más constructivo que el se puede observar en el proyecto de reconstrucción liderado por el Ministerio de Hacienda. Ajá. En ese sentido, ¿hay consenso en el diagnóstico sobre cómo está funcionando el sistema de evaluación de impacto ambiental hoy día? Yo creo que hay un consenso de que hoy día el sistema de evaluación de impacto ambiental es un buen sistema, Ujú. pero que requiere ciertos ajustes. Se ha planteado, por ejemplo, una cantidad relativamente importante de proyectos que ingresan al sistema y que hay que ajustar las tipologías de ingreso obligatorio al sistema. Lo contiene el proyecto de ley del gobierno anterior, reitero que este gobierno no retiró y que genera una buena señal Ujú. de disminuir probablemente también el ámbito de acción de las comisiones de evaluación, de que se puedan ceñir a la calificación propiamente tal, y va quedando el gran tema de qué pasa si se elimina el comité de ministros, porque obviamente sigue existiendo Sí. la posibilidad de reclamar una resolución de un estudio de impacto ambiental. Ajá. Pero el gobierno que pretendía mantener el comité de ministros, ¿o no?
lo repuso efectivamente la existencia del comité de ministros. Yo creo que es un error y es lo que se está discutiendo hoy Ujú. día en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Creo que hoy día es importante poder validar Sí. esas instancias de resolver las reclamaciones y a mi juicio, lo he compartido, Ujú. hoy día son los tribunales ambientales, instancias técnicas validadas con experiencia que Ujú. pueden perfectamente resolver los recursos de reclamación que antes resolvían el Comité de Ministros. O sea, no debería haber una instancia de corte político como es el Comité de Ministros en esas reclamaciones. Hoy día no se justifica, la Ujú. institucionalidad ambiental ha tenido un desarrollo, a mi juicio, positivo de tener tribunales ambientales, tribunales especializados, Ujú. con ministros independientes que han resuelto debidamente las distintas controversias que llegan Sí. para dirimir, en el fondo. Ajá. Pablo, estamos con Pablo Badenier, ex ministro de Medio Ambiente. Y a propósito de lo que hablábamos del Comité de Ministros, ¿cómo evalúa usted el actuar que ha tenido en estos casi 120 días de gobierno esa instancia? Porque desde el gobierno han valorado que ese espacio del Comité de Ministros haya actuado de manera rápida, que haya aumentado la cantidad de reuniones y la periodicidad de esas reuniones y que en la práctica haya permitido destrabar proyectos por más de, si no me equivoco con la cifra, más de 15.000 millones de dólares hasta ahora. A mí en términos generales me parece muy valioso lo que ha hecho el Servicio de Evaluación Ambiental desde el 11 de marzo a la fecha. Ujú. Creo que había un sobrestock de proyectos reclamados que había que resolver. La gran mayoría de esos ni siquiera han cambiado la calificación del proyecto, han Ujú. mantenido la calificación favorable, sino que tiene que ver con la reclamación de ciertas condiciones de los proyectos y que requería una tramitación mucho más expedita, mucho más rápida, y es lo que se ha observado y al menos yo valoro. Pueden haber algunos casos puntuales, Sebastián, donde uno tenga ciertas diferencias que se pudo haber resuelto de una manera distinta, pero en la generalidad creo que habla bien del servicio Ujú. una capacidad de resolver las materias que han sido reclamadas y que lamentablemente en varios proyectos se acumularon por mucho tiempo. Ujú. Y eso es una muestra finalmente de que el sistema medioambiental necesitaba mejor gestión solamente, Pablo. ¿Cómo lo calificaría usted? Es una buena muestra que requiere mayor gestión y no solamente echarle la culpa o esperar modificaciones reglamentarias. Creo Claro. que la gestión hace la diferencia y que es un muy buen ejemplo. Es Ujú. un servicio especializado, probablemente pequeño, probablemente con carencias económicas, pero si se apunta debidamente a la gestión, creo que da buenos resultados. Y aquí nuevamente yo valoro, por ejemplo, que hoy día el servicio sea dirigido por un funcionario prácticamente de carrera, que ha sido director regional más de 8 años, conoce el servicio por dentro y ha podido actuar con la rapidez que hemos conocido estos meses. Pablo Badenier, ex ministro de Medio Ambiente, ha estado con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Pablo, muchas gracias por esta entrevista, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días.